Se casó con él para salvar a su familia, aceptando una vida sin amor ni caricias. Su poderoso esposo la trató como a un fantasma, un grave error con el que se vio obligado a vivir. Pero el instante en que otro hombre la hizo sonreír, Elena descubrió una verdad aterradora y peligrosa. Para su marido, ella no era simplemente un error, sino una posesión que nunca supo que quería, hasta que vio que podía perderla. Antes de comenzar, dale like a este video. Suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El vestido de novia pesaba sobre los hombros de Elena como el mundo entero, una carga de seda y encajes que representaba el fin de su libertad y el comienzo de su deber. Se miró al espejo en la suntuosa suite nupcial del hotel más caro de la ciudad, un lugar que gritaba lujo y opulencia, pero para ella se sentía como el preludio de una sentencia. A sus 22 años, debería estar temblando de emoción, no de un pavor helado que le recorría la espina dorsal. Se había casado con Leonardo Montero, un hombre 10 años mayor que ella, un titán de los negocios cuyo nombre era sinónimo de poder y frialdad. No lo amaba. Apenas lo conocía más allá de un puñado de cenas formales en las que él había hablado más con su padre que con ella. Pero el negocio de su padre estaba al borde de la quiebra, y Leonardo había ofrecido un salvavidas, un acuerdo de fusión que era, en realidad, una compra. El precio era ella. Su mano a cambio de la seguridad de su familia. Su padre lo había llamado una alianza estratégica, su madre, una bendición. Elena lo llamaba una condena. El ruido de la puerta abriéndose la hizo sobresaltarse. Leonardo entró, tan impecable y controlado en su traje oscuro como lo había estado en el altar. No sonrió. Sus ojos grises, agudos como fragmentos de acero, la recorrieron de pies a cabeza, una evaluación fría que no tenía nada de la calidez que una novia esperaría de su esposo. Se quitó el saco y lo dejó sobre una silla con un gesto preciso. ¿Estás cómoda?, preguntó, su voz era un barítono profundo y sin inflexiones, el mismo tono que usaba en sus salas de juntas. Elena asintió, incapaz de hablar. La garganta se le había cerrado. Él se acercó a la minibar, sirviéndose un whisky. No le ofreció nada. El silencio se extendió, pesado y sofocante. Quiero dejar algunas cosas claras, Elena, dijo finalmente, dándole la espalda mientras miraba por la ventana las luces de la ciudad. Este matrimonio es un contrato. Un acuerdo de negocios. Tu padre salvó su empresa y yo he cumplido una promesa que le hice al mío antes de morir, la de unir a nuestras familias. Nada más. Cada palabra era un golpe, un cincel que rompía la frágil esperanza que ella ni siquiera sabía que albergaba. En público, continuó él, girándose para mirarla, con el vaso en la mano, serás la señora Montero. Sonreirás, serás elegante, serás la esposa perfecta que el mundo espera ver. No me avergonzarás. Tu comportamiento debe ser intachable. Ella tragó saliva, sus manos aferradas al ramo de flores que había dejado sobre la cama. Y en privado, susurró ella. Leonardo dio un sorbo a su bebida, sus ojos fijos en ella sobre el borde del vaso. En privado, no somos nada. Dormiremos en habitaciones separadas. Vivirás tu vida y yo viviré la mía. Solo te exijo discreción y lealtad a mi nombre. ¿Entendido? Era una orden, no una pregunta. Elena sintió las lágrimas picarle en los ojos, pero se negó a derramarlas. No le daría esa satisfacción. Asintió de nuevo, esta vez con una firmeza que no sentía. Entendido. Él pareció satisfecho. Se acercó a ella, deteniéndose a solo un paso de distancia. Por un instante, Elena pensó que iba a tocarla, a besarla quizás. Era su noche de bodas, después de todo. Pero él se inclinó, su aliento olía a whisky y a una colonia cara, y le susurró al oído las palabras que la marcarían para siempre. Entiéndelo de una vez, Elena. Casarme contigo ha sido el peor error de mi vida. Un error que mi padre me obligó a cometer. Así que hazme un favor y sé un error silencioso. Y con eso, se enderezó,
dejó su vaso en una mesa y se dirigió hacia la puerta de la suite. Buenas noches, Elena. La habitación de al lado es la tuya. La puerta se cerró con un suave clic, un sonido que resonó en el silencio como el cerrojo de una celda. Elena se quedó allí, inmóvil, el peso del vestido ahora insoportable. Se deshizo del velo, lo arrojó al suelo. Se sentó en el borde de la cama inmensa, una cama que debía haber sido el lecho de su amor y que ahora era solo un testigo mudo de su humillación. No lloró. La pena era tan profunda que las lágrimas no podían alcanzarla. Se sintió vacía, una cáscara hueca vestida de blanco. Era una sombra, la esposa fantasma de un hombre que la consideraba su peor error. La mansión Montero era aún más grande y fría de lo que había imaginado. Se alzaba sobre un acantilado con vistas al océano, una obra maestra de arquitectura moderna con enormes ventanales de cristal, mármol pulido y un silencio sepulcral. Los primeros meses fueron un infierno de soledad. Tal como Leonardo había prometido, vivían como extraños bajo el mismo techo. Él se iba antes de que ella despertara y regresaba mucho después de que ella se hubiera retirado a su solitaria habitación, un ala entera de la mansión designada para ella, tan lejos de la suya como era posible. Comía sola en un comedor con una mesa para 20 personas, atendida por un personal tan silencioso y eficiente que parecían espectros. La gobernanta, una mujer severa llamada Marta, le había entregado un horario el primer día. El señor Montero espera que la casa funcione con precisión, le había dicho, sin una pizca de calidez. Elena intentó hablar con el personal, aprender sus nombres, pero respondían con monosílabos respetuosos y evitaban su mirada. Eran leales a Leonardo, y ella era solo una extraña, un accesorio. Sus días transcurrían en una monotonía dolorosa. Leía en la vasta biblioteca, caminaba por los jardines impecablemente cuidados donde el viento del mar era su única compañía, o nadaba en la piscina infinita que se fundía con el horizonte azul. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, ropa de diseñador que aparecía en su armario, joyas que nunca pedía, acceso ilimitado a las cuentas del hogar. Pero no tenía nada que realmente importara. No tenía calidez, ni afecto, ni una simple conversación. Su única conexión con su esposo eran los eventos sociales a los que estaba obligada a asistir. En público, Leonardo era la personificación del encanto. Le tomaba la mano, le ponía un brazo posesivo alrededor de la cintura, le sonreía para las cámaras. Mi encantadora esposa, Elena, decía, y la gente suspiraba, creyendo en el cuento de hadas. Pero Elena sentía el frío de su piel a través de la tela de su vestido, la tensión en su mandíbula detrás de su sonrisa perfecta. Sus manos en ella no eran una caricia, eran un reclamo de propiedad, una advertencia. Una noche, en el coche de regreso de una gala benéfica, se atrevió a romper el silencio. La cena estuvo agradable. La señora del Valle te preguntó por el nuevo proyecto en Asia. Leonardo no apartó la vista de la ventanilla, viendo pasar las luces de la ciudad como si fueran más interesantes que su propia esposa. No necesito que me informes de mis propias conversaciones, Elena. Solo intentaba hablar, dijo ella, su voz apagándose. Él finalmente la miró, y la intensidad helada de sus ojos la hizo encogerse. Nuestro acuerdo no incluye conversaciones triviales. Cumple con tu papel y no te compliques la existencia. Después de eso, no volvió a intentarlo. Se convirtió en el error silencioso que él quería que fuera. La soledad empezó a consumirla. Llamaba a su familia, a sus padres, a su hermana menor, pero sus conversaciones eran superficiales. Se alegraban de escucharla, le preguntaban por su maravillosa vida nueva y ella mentía, les decía que todo era perfecto. ¿Cómo podía confesarles la verdad? Había sido el sacrificio para su salvación, y quejarse ahora parecería un acto de egoísmo. Se dio cuenta con una amargura terrible de que la habían vendido y que ni siquiera se molestaban en preguntar si el producto estaba dañado. Un día, mientras paseaba por los jardines, se encontró con Clara, una de las sirvientas más jóvenes, llorando detrás de un seto. Al principio, la chica se asustó al verla, secándose las lágrimas apresuradamente. Disculpe, señora. No volverá a ocurrir.
Pero Elena, desesperada por una conexión humana, se sentó a su lado en el césped, ignorando su costoso vestido. ¿Qué ocurre, Clara? ¿Puedes decírmelo? La chica dudó, pero la amabilidad en los ojos de Elena la desarmó. Le contó que su madre estaba enferma y que no podía permitirse los medicamentos. Sin pensarlo dos veces, Elena fue a su habitación, sacó una cantidad considerable de dinero de la caja fuerte que Leonardo mantenía abastecida para sus gastos y se lo dio a Clara. La gratitud en los ojos de la joven fue el primer rayo de sol que Elena había sentido en meses. Clara se convirtió en su única aliada en esa casa, una confidente silenciosa. Le contaba chismes de la cocina, le traía revistas y, a veces, simplemente se sentaba con ella durante unos minutos mientras doblaba la ropa, llenando el silencio con una presencia amistosa. Fue Clara quien, un día, sin darse cuenta, le dio la idea que cambiaría todo. Debe sentirse muy sola aquí, señora. Ni siquiera puede salir al pueblo sin un chofer y un guardaespaldas. Es como una princesa en una torre. Una princesa en una torre. La frase se clavó en la mente de Elena. Estaba cansada de la torre. Cansada de la soledad, del silencio, del frío constante de su existencia. No quería un príncipe que la rescatara. Solo quería respirar. Quería sentir que era una persona real, no una pieza de decoración. Esa tarde, le dijo a su chofer que quería ir de compras al pequeño y pintoresco pueblo costero que estaba a unos 20 minutos de la mansión. No era inusual, a veces compraba cosas para la casa o ropa. El chofer asintió y el guardaespaldas, un hombre corpulento y silencioso llamado Román, la siguió a una distancia respetuosa. Pero en lugar de ir a las boutiques caras, Elena se desvió por una calle lateral, atraída por el olor a café y a mar. Encontró una pequeña cafetería llamada El Refugio del Mar, con mesas de madera desgastada y una vista espectacular de las olas rompiendo contra las rocas. Por primera vez en meses, se sintió como una persona normal. Entró y el ambiente cálido y acogedor la envolvió. La gente hablaba y reía, el sonido era música para sus oídos acostumbrados al silencio. Se acercó al mostrador, sintiéndose un poco cohibida. Hacía tanto tiempo que no ordenaba nada por sí misma. Un joven de sonrisa fácil y ojos color miel la atendió. Llevaba un delantal manchado de harina y tenía el pelo castaño alborotado por la brisa del mar. ¿Qué te puedo ofrecer?, preguntó, su voz era alegre y sin pretensiones. Un capuchino, por favor, tartamudeó ella. Él sonrió aún más. Excelente elección. ¿Para llevar o para disfrutar de la vista? La forma en que lo dijo, como si fuera una opción real, un placer al alcance de su mano, la conmovió. Para disfrutar de la vista, respondió ella, sintiendo una chispa de desafío. Estaba harta de su jaula. Se sentó en una mesa junto a la ventana. El guardaespaldas se quedó afuera, una presencia sombría que intentó ignorar. El joven le trajo su café. Soy Javier, por cierto, dijo, dejando la taza frente a ella. Había dibujado un corazón en la espuma. Elena, respondió ella, y por primera vez en mucho tiempo, su propio nombre no le sonó ajeno. No eres de por aquí, ¿verdad?, preguntó él, apoyándose en la silla de al lado con una familiaridad que a ella no le molestó en absoluto. Tengo la sensación de que te recordaría. Vivo, cerca, dijo ella vagamente. En la gran casa del acantilado, adivinó él, y al ver la sorpresa en su rostro, se rió. Tranquila, no soy un acosador. Es solo que todo el mundo sabe quién vive ahí. El señor Montero. Es como el rey de este lugar. Nadie lo ve nunca, pero todos saben que está. Su descripción de Leonardo era tan acertada que Elena tuvo que reprimir una risa amarga. Sí, algo así, admitió. Javier pareció notar la sombra que cruzó su rostro. Bueno, no hablemos del rey en su castillo. Hablemos de cosas mejores. ¿Te gusta el mar? Y así, empezaron a hablar. Hablaron de cosas simples, de libros, de música, de los mejores lugares para ver el atardecer. Javier era carpintero de oficio, pero ayudaba a su tía en el café. Era apasionado, divertido y, sobre todo, la miraba como si la viera de verdad.
La hacía sentir visible. En medio de la conversación, ella contó un chiste tonto que su hermana solía decirle, y se echó a reír. No fue una sonrisa forzada para una cámara, ni una risita educada en una cena. Fue una risa genuina, sonora, que salió desde lo más profundo de su pecho. Una risa que se había olvidado de que era capaz de producir. Fue en ese preciso instante que el Bentley negro de Leonardo Montero pasó lentamente por la calle. Él volvía de una reunión en la ciudad que había terminado antes de lo previsto. Vio a su chofer y a su guardaespaldas fuera de una modesta cafetería. Frunció el ceño. ¿Qué hacía Elena en un lugar como ese? Entonces, a través del cristal del local, la vio. Y lo que vio le heló la sangre en las venas y al mismo tiempo la hizo hervir. Vio a su esposa, a esa mujer que en su casa era una sombra silenciosa y sumisa, riendo a carcajadas. Su rostro estaba iluminado por una alegría vibrante que él nunca había presenciado. Sus ojos brillaban. Y esa risa, esa luz, no eran para él. Eran para el hombre que estaba sentado frente a ella, un completo desconocido que la miraba con una adoración descarada. Leonardo no sintió celos en el sentido tradicional. No era amor lo que lo impulsaba. Era algo más oscuro, más primario. Era la furia de un coleccionista que ve a alguien más admirando su posesión más preciada, una que él mismo había decidido mantener guardada y sin lustre. Era la ira de un rey que ve a un plebeyo haciéndole sonreír a su reina de una forma que él nunca había conseguido, ni había intentado. Esa sonrisa en el rostro de Elena, dirigida a otro hombre, era una traición. No a su corazón, porque él no se lo había dado. Era una traición a su nombre, a su autoridad, a su control. Ordenó a su chofer que siguiera adelante. No se detuvo. No hizo una escena. Simplemente siguió su camino hacia la mansión, pero algo dentro de él había cambiado para siempre. El hombre frío e indiferente había desaparecido, reemplazado por un depredador que acababa de ver a su presa mostrando una voluntad propia. Y no lo iba a permitir. Cuando Elena regresó a la mansión esa tarde, se sentía más ligera de lo que se había sentido en meses. La conversación con Javier había sido un bálsamo para su alma herida. Habían acordado volver a verse, tal vez para dar un paseo por la playa. Era inocente, una simple amistad, pero para ella significaba el mundo. Se sentía viva. Abrió las enormes puertas de la entrada y se detuvo en seco. Leonardo estaba allí, esperándola en el gran vestíbulo de mármol. No estaba en su estudio ni en el salón, lugares donde normalmente se aislaba. Estaba de pie en medio del vestíbulo, como una estatua imponente, con las manos en los bolsillos de sus pantalones de vestir. La luz del atardecer que entraba por los ventanales dibujaba su silueta, haciéndolo parecer aún más intimidante. Leonardo, dijo ella, sorprendida. No te esperaba tan pronto. Tuviste una tarde entretenida, dijo él. No era una pregunta. Era una afirmación, cargada de una frialdad que era diferente a la de antes. Esta era una frialdad afilada, peligrosa. Elena sintió un escalofrío. ¿Cómo? Tengo ojos en todas partes, Elena. Especialmente cuando se trata de lo que es mío, caminó lentamente hacia ella, sus pasos resonando en el silencio del vestíbulo. Se detuvo justo frente a ella, tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo, un contraste sorprendente con el hielo de su voz. ¿Dónde estabas? ¿De qué hablas? Fui de compras al pueblo, mintió ella, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. No me mientas, su voz bajó a un susurro mortal. No tolero las mentiras. Te vi. Te vi en esa, posilga. Riendo como una cualquiera con ese don nadie. La crudeza de sus palabras la abofeteó. ¿Una cualquiera? Era solo un café, Leonardo. Estaba hablando con alguien, eso es todo. No tienes derecho. Él se rió, un sonido seco y sin humor que la aterrorizó. ¿Derecho? Olvidas tu lugar, Elena. Tú me perteneces. Tu nombre es el mío. Tu cuerpo es el mío. Incluso tus sonrisas me pertenecen, aunque no las quiera. Antes de que pudiera reaccionar, su mano se disparó y la agarró por el brazo.
Su agarre era como un tornillo de acero, firme e inquebrantable. La arrastró más cerca, invadiendo su espacio personal hasta que no pudo respirar sin inhalar su aroma a poder y control. «Hueles a sal de mar», siseó, inclinando su cabeza y rozando su nariz por su cuello. El gesto era tan íntimo y a la vez tan amenazador que Elena se quedó paralizada. «¿Y a él? ¿Hueles a ese mediocre? ¿Dejaste que te tocara?» «No». «Y suéltame, me estás lastimando», exclamó ella, tratando de liberarse, pero su fuerza era abrumadora. La empujó hacia atrás hasta que su espalda chocó contra la pared fría del vestíbulo. La acorraló, colocando una mano a cada lado de su cabeza. Estaba atrapada. Sus ojos grises ardían con una furia oscura que nunca había visto. «Te aburriste de tu jaula, pajarito», susurró él, sus labios casi rozando los de ella. «Saliste a buscar entretenimiento. ¿Olvidaste quién es tu dueño?» Sus palabras eran crueles, posesivas, pero la proximidad de su cuerpo, la intensidad de su atención después de meses de abandono total, provocaron una extraña y aterradora corriente en sus venas. Era miedo, pero mezclado con algo más, algo que no se atrevía a nombrar. «Te lo advertiré una sola vez», continuó él, su voz un murmullo ronco. «No volverás a ver a ese hombre. No saldrás de esta casa sin mi permiso explícito. Y no volverás a sonreírle a nadie que no sea yo». Y entonces, la besó. No fue un beso de amor ni de ternura. Fue un beso brutal, de castigo, de posesión. Sus labios aplastaron los de ella, su lengua invadió su boca sin pedir permiso, reclamando, marcando su territorio. Elena jadeó, abrumada por la repentina explosión de pasión violenta de un hombre que hasta ese día la había tratado como si fuera invisible. La besó hasta dejarla sin aliento, hasta que sus rodillas flaquearon. Cuando finalmente se apartó, ambos estaban jadeando. Los ojos de ella estaban muy abiertos por el shock y el terror, sus labios hinchados y sensibles. La mirada de él era salvaje, depredadora. Ya no había indiferencia. Había una obsesión brutal que acababa de despertar. «No vuelvas a olvidarlo, Elena», dijo él, su voz grave resonando en el silencio. «Tus sonrisas, tus lágrimas, tu cuerpo, todo es mío. Y voy a recordártelo cada segundo a partir de ahora». Se dio la vuelta y se fue, dejándola temblando contra la pared, el fantasma de su beso ardiendo en sus labios como un hierro candente. Se dio cuenta, con un terror absoluto, de que su vida había cambiado de nuevo. Había escapado de una jaula de indiferencia solo para caer en una de obsesión. Y no estaba segura de cuál era peor. El monstruo indiferente que la ignoraba se había transformado en un guardián celoso que no la dejaría escapar de su vista, y por primera vez desde que se casó con él. Elena sintió un miedo genuino por lo que Leonardo Montero sería capaz de hacer. La noche fue la más larga de la vida de Elena. No durmió. Se quedó en su habitación, en el ala opuesta de la mansión, sentada en un sillón junto a la ventana, observando cómo la luna trazaba un camino de plata sobre el mar embravecido. El sabor del beso de Leonardo, una mezcla de whisky y furia, todavía ardía en sus labios. No había sido un acto de afecto, había sido un marcaje, una declaración de propiedad tan brutal y clara como el hierro al rojo vivo sobre la piel. Se tocó los labios, hinchados, y un escalofrío la recorrió. Había pasado de ser un fantasma en su propia casa a ser el foco de una atención tan intensa que la asfixiaba. Se levantó y caminó por la suntuosa habitación, una jaula aún más opresiva ahora que el guardián estaba despierto y vigilante. Cada objeto de lujo, cada tela de seda, cada mueble tallado, le parecía ahora parte de la parafernalia de su cautiverio. Había deseado una reacción de él, cualquier cosa que rompiera la monotonía de su desprecio silencioso. Pero nunca imaginó esto. Nunca imaginó la mirada depredadora en sus ojos, el fuego helado que había reemplazado a la indiferencia. El hombre que la había llamado su peor error ahora la miraba como si fuera el premio más valioso que alguien pudiera intentar arrebatarle. Se dio cuenta de que no había despertado su amor, sino algo mucho más antiguo y peligroso, el instinto territorial de un hombre acostumbrado a poseerlo todo. A la mañana siguiente, se vistió con un nerviosismo que le revolvía el estómago. Solía desayunar sola,
leyendo un libro en el pequeño comedor con vistas al jardín. Era el único momento del día en que sentía una apariencia de paz. Pero cuando bajó las escaleras, el sonido de un periódico siendo hojeado desde el gran comedor principal la detuvo en seco. Su corazón dio un vuelco. Entró con cautela y allí estaba él, sentado a la cabecera de la inmensa mesa de caoba, perfectamente vestido con un traje de negocios, leyendo el diario financiero como si fuera la cosa más natural del mundo. Nunca desayunaba en casa. Jamás. Levantó la vista cuando ella entró, y sus ojos grises la recorrieron de arriba a abajo, deteniéndose en el sencillo vestido de algodón que había elegido. Una leve arruga se formó entre sus cejas. «Buenos días, Elena», dijo, su voz era un murmullo controlado que no revelaba nada de la furia de la noche anterior. Pero ella no se dejó engañar. Podía sentir la tensión emanando de él, llenando la vasta sala. Una de las sirvientas, una chica joven llamada Ana, se apresuró a servirle café a Elena. Vio cómo la mano de la chica temblaba ligeramente. La atmósfera era tan pesada que incluso el personal la sentía. «Siéntate», ordenó Leonardo, indicando con un gesto de la cabeza el asiento a su derecha. No era una invitación. Elena obedeció, sintiéndose como una niña llamada a la oficina del director. El silencio se prolongó mientras ella añadía leche a su café. Podía sentir la mirada de Leonardo sobre ella, estudiando cada uno de sus movimientos. «A partir de hoy, desayunaremos juntos», anunció finalmente, doblando su periódico con una precisión metódica. Las apariencias son importantes. Una pareja casada comparte la primera comida del día. Incluso cuando no hay nadie para vernos, se atrevió a preguntar ella, su voz apenas un susurro. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios. «Especialmente cuando no hay nadie. La práctica hace la perfección, ¿no crees? Necesito asegurarme de que mi esposa no olvide su papel». Extendió la mano sobre la mesa y tomó la de ella. Su piel estaba fría, pero su agarre era firme. Sus dedos acariciaron el dorso de su mano, un gesto que podría haber parecido tierno si no fuera por la advertencia implícita en sus ojos. «Te ves pálida», comentó él, sus ojos examinando su rostro. «Y ese vestido es demasiado simple. No es apropiado para la señora Montero». Elena retiró la mano, el contacto la ponía nerviosa. «Solo estoy en casa, Leonardo». «Mi esposa nunca está solo en casa. Siempre representa mi nombre», replicó él. «Marta tiene instrucciones de renovar tu guardarropa. Quiero que uses colores. Que te veas vibrante. Feliz. Quiero que el mundo vea lo dichosa que te hago». La ironía era tan cruel que Elena sintió ganas de reír. Él no quería que fuera feliz, quería que pareciera feliz. Quería poseer la imagen de su felicidad. El desayuno continuó en un silencio tenso. Él le hizo preguntas sobre sus planes para el día, preguntas que nunca antes le había hecho. Ella respondía con monosílabos, consciente de que cada respuesta estaba siendo analizada. Ya no era invisible. Era un espécimen bajo un microscopio. «Necesitaré que me acompañes a una cena de negocios esta noche», dijo él mientras se limpiaba la boca con una servilleta de lino. «Vendrá un sastre por la tarde para tomarte medidas para un vestido. Quiero que luzcas espectacular». «Tengo muchos vestidos», dijo ella. «No los que yo quiero que uses», respondió él sin mirarla. Y con eso, se levantó. Antes de irse, se detuvo detrás de su silla. Se inclinó y susurró en su oído, su aliento cálido erizando el vello de su nuca. «Y Elena, ni se te ocurra pensar en ese pueblucho. O en su gente. A partir de ahora, tu mundo se ha vuelto mucho más pequeño. Se limita a estas paredes y a los lugares a los que yo te lleve». Se enderezó y se fue, dejando tras de sí un silencio que gritaba más fuerte que cualquier palabra. Elena se quedó allí, con el café enfriándose en su taza, comprendiendo la nueva realidad de su encarcelamiento. Durante los días siguientes, la vida en la mansión se transformó. Leonardo era una presencia constante y abrumadora. Ajustaba sus horarios de trabajo para estar en casa a horas impredecibles.
Aparecía en la biblioteca mientras ella leía, observándola en silencio desde el umbral de la puerta hasta que la piel de Elena se erizaba de nervios. Se sentaba con ella en el jardín, sin hablar, simplemente observándola. Su control era absoluto y sofocante. Un día, intentó llamar a su hermana desde el teléfono de su habitación, pero la línea estaba muerta. Cuando le preguntó a Marta al respecto, la gobernanta respondió con rigidez: el señor Montero ha ordenado que todas las llamadas personales se hagan desde el teléfono del estudio, señora. Por su seguridad. El estudio era el santuario de Leonardo, el corazón de su poder. Hacer una llamada allí significaba que él estaría al tanto. Le revisó el historial de navegación de su tableta, le cambió los canales de televisión que veía. Incluso controlaba su comida, instruyendo al chef sobre platos más adecuados para ella. La noche de la cena de negocios fue una prueba. El sastre llegó, un hombrecito nervioso que no se atrevía a mirarla a los ojos. Le tomó las medidas bajo la atenta mirada de Marta. Horas después, llegó una caja con un vestido de seda de un rojo intenso, casi sangriento. Era hermoso, pero el corte era audaz, más revelador de lo que ella estaba acostumbrada. Se ceñía a su cuerpo como una segunda piel. Cuando Leonardo la vio, sus ojos grises se oscurecieron con una emoción que Elena no pudo descifrar. Se acercó y pasó un dedo por su clavícula desnuda. Perfecto, murmuró, su voz ronca. Esta noche, todos verán exactamente lo que es mío. Durante la cena, él fue el esposo perfecto. Le tomó la mano, le susurró al oído cosas que hacían que los otros invitados sonrieran, pero que para ella eran órdenes veladas: sonríe, Elena. El señor Tanaka piensa que estás aburrida. Bebe tu vino, te ves tensa. Su mano nunca abandonó la parte baja de su espalda, un recordatorio constante de su posesión. En el coche de vuelta, la tensión era palpable. Él no dijo nada hasta que llegaron a la mansión. Mientras subían la gran escalera, él la detuvo, agarrándola del brazo. Hiciste un buen trabajo esta noche, dijo, su voz era una caricia peligrosa. Actuaste bien tu papel. La llevó por el pasillo, pero no hacia el ala de ella, sino hacia la suya. El corazón de Elena empezó a latir con pánico. Leonardo, ¿qué haces? Él no respondió. Abrió la puerta de su dormitorio, una estancia inmensa y minimalista dominada por una cama tamaño king, y la empujó suavemente dentro. Nuestro acuerdo ha cambiado, Elena. Dije que no seríamos nada en privado. Me equivoqué. Serás mi esposa en todos los sentidos de la palabra. Se acercó a ella, y la acorraló contra la puerta cerrada. Su mirada era intensa, ardiente. Vas a aprender que hay consecuencias cuando intentas huir de mí. Y también hay recompensas cuando me complaces. Sus labios buscaron los de ella de nuevo, pero esta vez el beso era diferente. No era la furia castigadora de la primera vez. Era lento, deliberado, una seducción calculada que era, en cierto modo, más aterradora. Estaba explorando, probando, reclamando cada centímetro de su boca con una experiencia que la dejó mareada. Sus manos se movieron de su cintura hacia arriba, sus pulgares rozando la parte inferior de sus pechos a través de la seda del vestido. Ella se estremeció, una mezcla de miedo y una respuesta física que la avergonzó. Estás temblando, susurró él contra sus labios. ¿De miedo o de otra cosa? Sus manos se deslizaron hacia su espalda, buscando la cremallera del vestido. Dime, Elena. ¿Ese pueblerino te hacía temblar así? ¿Te hacía sentir fuego? La mención de Javier la devolvió a la realidad. Puso las manos en su pecho y lo empujó. No, jadeó ella. No me toques. La expresión de Leonardo se endureció al instante. La estudió durante un largo segundo, y luego, para su sorpresa, retrocedió. Muy bien, dijo con una calma escalofriante. Como desees. Por ahora. Pero no te equivoques. Esta puerta que nos separa, la derribaré. Ya sea que tú me abras o tenga que tirarla yo mismo. Buenas noches, esposa. Le abrió la puerta y esperó a que saliera.
Elena huyó a su habitación, con el corazón martilleándole en el pecho, sintiéndose humillada y extrañamente defraudada. La guerra psicológica había comenzado. Él no la forzaría físicamente, se dio cuenta. Era demasiado inteligente para eso. En cambio, la desgastaría, la seduciría y la acorralaría hasta que ella se rindiera por completo. Era un juego para él, y él era un maestro del juego. Desesperada, Elena sabía que tenía que hacer algo. Tenía que advertir a Javier. No por una incipiente relación romántica, sino por un sentido de decencia. Lo había puesto en el radar de un hombre poderoso y vengativo sin quererlo. Su única aliada era Clara. Un par de días después, mientras pretendía arreglar un macetero en el jardín, le susurró a la joven doncella su petición. Clara, necesito que me hagas un favor enorme. Necesito que vayas al pueblo, a la cafetería, el refugio del mar. Dale esto al joven que atiende, se llama Javier. Le deslizó una nota doblada y algo de dinero. En la nota, había escrito con manos temblorosas, aléjate. Estás en peligro. No intentes contactarme. Lo siento. Clara palideció. Señora, el señor Montero, si se entera. No lo hará. Por favor, Clara. Es importante. Es un asunto de vida o muerte. La lealtad y la bondad de Clara superaron su miedo. Asintió, escondió la nota en su delantal y prometió hacerlo en su día libre. Durante 2 días, Elena vivió con el corazón en un puño, saltando a cada sombra. Leonardo parecía sospechar algo. Estaba más vigilante que nunca, sus preguntas eran más incisivas. Finalmente, llegó el día libre de Clara. Elena la vio irse por la mañana desde su ventana, con una mezcla de esperanza y terror. Pasó el día entero en un estado de ansiedad febril. Por la tarde, vio el coche de Leonardo subir por el camino de entrada. Era más temprano de lo habitual. Un mal presentimiento se apoderó de ella. 10 minutos después, Marta la llamó al estudio. Cuando entró, su sangre se heló. Leonardo estaba detrás de su escritorio, con una expresión de calma letal. Y de pie junto a él, llorando en silencio, estaba Clara. Sobre el escritorio de caoba pulida yacía la pequeña nota doblada que le había dado. Supongo que esto te pertenece, dijo Leonardo, su voz suave como el veneno. Tocó la nota con la punta de un dedo. Fue un intento muy tonto, Elena. Muy sentimental. ¿De verdad pensabas que una de mis sirvientas me traicionaría por ti? ¿Qué le has hecho?, susurró Elena, mirando a Clara, que no se atrevía a levantar la vista. No le he hecho nada. Aún. Verás, a Clara su madre enferma le importa mucho. Y el hospital donde la atienden, casualmente, soy uno de sus mayores benefactores. Sería una lástima que tuvieran que recortar fondos y personal, ¿no crees? La crueldad de su amenaza era asombrosa. Estaba usando la vida de la madre de Clara para controlarla. No es culpa suya. Fui yo quien la obligó, dijo Elena, dando un paso adelante. Lo sé, dijo Leonardo. Ella es solo un peón. Pero incluso los peones tienen su utilidad. Y ella acaba de servir a la suya. Marta, acompaña a Clara a recoger sus cosas. Está despedida. Y asegúrate de que se vaya por la entrada de servicio. Clara sollozó, lanzándole a Elena una mirada de terror y disculpa antes de que Marta se la llevara. Una vez que estuvieron solos, Leonardo se levantó y rodeó el escritorio. Se paró frente a Elena, tan cerca que ella tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo. Error tras error, Elena. Pareces empeñada en ponerme a prueba. Te dije que tu mundo se había vuelto más pequeño, pero te niegas a escuchar. Eres un monstruo, escupió ella, las lágrimas de rabia y frustración finalmente brotando de sus ojos. Él sonrió, una sonrisa genuina pero aterradora. No. Soy tu esposo. Y voy a enseñarte lo que eso significa. Ya que estás tan preocupada por tu amiguito carpintero, he decidido que necesito conocerlo en persona. No te preocupes, no le haré daño. Solo vamos a tener una pequeña charla de negocios. Elena palideció.
¿Qué vas a hacer? Ya te he dicho, solo una charla. De hecho, tú vas a estar allí. Te vestirás, te pondrás hermosa, y vamos a ir a su pequeño y encantador café. Quiero que te vea. Y más importante, quiero que él me vea contigo. Era el colmo de la crueldad. Quería humillar a Javier, y a ella al mismo tiempo, mostrando su poder de la manera más directa posible. Quería destruir esa pequeña chispa de felicidad que ella había encontrado, y quería que ella fuera testigo de la demolición. Se negó, luchó, le gritó. Pero no sirvió de nada. 2 horas después, se encontró sentada en el asiento del copiloto del Bentley de Leonardo, vestida con un traje de lino color crema que gritaba dinero y poder. Estaba maquillada a la perfección para ocultar los estragos de sus lágrimas, una muñeca bellamente vestida en camino a la ejecución de su única esperanza. Cuando el coche se detuvo frente al refugio del mar, el corazón de Elena se sentía como un trozo de plomo. Vio a Javier a través de la ventana, limpiando una mesa, riéndose con un cliente. La normalidad de la escena era desgarradora. Leonardo salió del coche y rodeó para abrirle la puerta. Le tendió la mano, y su agarre era de hierro. Recuerda, Elena. Eres la señora Montero. Sonríe. Entraron en la cafetería, y el ambiente alegre se congeló. Todas las conversaciones se detuvieron. La gente se giró para mirar, sus ojos se abrieron con sorpresa al ver al casi mítico Leonardo Montero en un lugar como ese, con la mujer que algunos habían visto reír con Javier solo unos días antes. La sonrisa de Javier se desvaneció cuando los vio. Sus ojos color miel se encontraron con los de Elena, y en ellos ella vio confusión, dolor y una pregunta silenciosa. No pudo responder. Solo pudo aferrarse al brazo de Leonardo, sintiendo como sus músculos se tensaban bajo el traje caro. Leonardo sonrió, un tiburón en un estanque de peces de colores. Buenas tardes, dijo, su voz resonando en el silencio. Mi esposa y yo hemos oído hablar maravillas de su capuchino. Esperamos que los rumores sean ciertos. Caminó directamente hacia el mostrador, arrastrando a Elena con él. Se paró frente a Javier, que se había quedado paralizado detrás de la barra. Leonardo era más alto, más ancho, y su aura de poder era tan aplastante que Javier parecía encogerse. Tú debes ser Javier, continuó Leonardo, su tono era peligrosamente amable. He oído que eres un hombre de muchos talentos. Carpintería, café, entretener a mujeres casadas. El insulto fue tan directo que Elena jadeó. La cara de Javier se enrojeció de ira. No sé de qué habla. Oh, yo creo que sí, dijo Leonardo, inclinándose ligeramente sobre el mostrador, una pantera a punto de saltar. Pasó un brazo posesivo alrededor de la cintura de Elena, atrayéndola con fuerza contra su costado. Verás, esta es mi esposa, Elena. Y yo soy muy protector con lo que es mío. Aprecio tu hospitalidad, pero su tiempo para el café ha terminado. A partir de ahora, tomará sus bebidas en casa. Conmigo. Luego, Leonardo hizo algo que la destrozó por completo. Se inclinó y la besó. Justo allí, delante de Javier, delante de todo el pueblo. Fue un beso largo, profundo y posesivo, un beso que no dejaba lugar a dudas sobre quién estaba al mando. Cuando se apartó, miró directamente a Javier. Así que aquí está mi oferta, carpintero. Este es un pueblo pequeño. Los accidentes ocurren. Los negocios fracasan. La gente se muda. Te sugiero encarecidamente que te centres en la madera y dejes las joyas ajenas en paz. ¿Estamos claros? Javier apretó los puños, su mandíbula se tensó, pero sabía que estaba acorralado. Miró a Elena una última vez, y ella le devolvió la mirada con ojos que suplicaban perdón. Asintió rígidamente. Leonardo sonrió, satisfecho. Excelente. Nos alegra haber llegado a un entendimiento. Se dio la vuelta, todavía con el brazo alrededor de Elena, y la guió fuera de la cafetería como un emperador romano exhibiendo su botín de guerra. La metió de nuevo en el coche y se marcharon, dejando atrás un silencio devastado y un hombre cuyo único crimen había sido hacerla sonreír. En el coche, Elena no dijo nada.
Se quedó mirando por la ventana, con lágrimas silenciosas recorriendo sus mejillas. Había cruzado una línea. Leonardo le había demostrado que no había límite para su crueldad, ni para el alcance de su poder. Cuando llegaron a la mansión, él la llevó de nuevo a su estudio. Cerró la puerta y se sirvió un trago. Bueno, dijo él, eso debería resolver el problema. Ya no tendrás distracciones. Elena se giró para enfrentarlo, la sumisión finalmente reemplazada por una rabia fría y tranquila. Tú no querías que yo fuera feliz, dijo ella, su voz temblaba de emoción contenida. Me despreciaste desde el primer día. Pero en el momento en que encontré una pizca de alegría por mi cuenta, no pudiste soportarlo. No son celos lo que sientes, Leonardo. Ni siquiera es obsesión. Es arrogancia. No soportas la idea de que algo tuyo pueda encontrar valor en otro lugar. Él la miró fijamente, el vaso de whisky detenido a medio camino de sus labios. La máscara de calma se resquebrajó por un instante, revelando algo crudo y vulnerable debajo. Quizás, dijo en voz baja, casi para sí mismo. O quizás simplemente no me di cuenta de lo que tenía hasta que vi el riesgo de perderlo. Quizás el error no fue casarme contigo, Elena. Quizás el error fue ignorarte. Se acercó a ella y le secó una lágrima con el pulgar. El contacto fue sorprendentemente suave. Pero eso se acabó. Nunca volveré a ignorarte. Te prometo que a partir de hoy, tendrás toda mi atención. Para bien o para mal. La dejó allí, sola en el estudio, con su ominosa promesa flotando en el aire. Se dio cuenta de que la batalla no había terminado. Acababa de empezar. Él la quería rota, sumisa y totalmente suya. Pero al mostrarle la profundidad de su oscuridad, también le había mostrado algo más, que ella, la esposa invisible, el error silencioso, tenía el poder de afectarlo profundamente. Y en esa terrible constatación, encontró un nuevo tipo de fuerza. No para escapar, no todavía. Sino para luchar. Para sobrevivir a la obsesión de su marido y, quizás, algún día, encontrar la manera de volver a ser dueña de sí misma. La vuelta a la mansión fue un viaje a través de un denso y pesado silencio. Elena se sentía hueca, una cáscara vacía a la que le habían arrancado el último vestigio de esperanza. Leonardo la había despojado de todo, no solo de su libertad, sino de su capacidad de conectar con otro ser humano. La había aislado, no con muros, sino con miedo. No lloró más. Las lágrimas se habían secado, reemplazadas por un frío y acerado propósito. Si él quería jugar a la posesión, ella jugaría a la obediencia. Le daría exactamente lo que pedía en la superficie, una esposa dócil, hermosa y silenciosa. Pero por dentro, construiría una fortaleza de hielo donde él nunca podría entrar. Sería la prisionera perfecta, pero su mente, su alma, permanecerían libres. Comenzó esa misma noche. Durante la cena, que volvieron a compartir en un silencio sepulcral, ella levantó la vista y le ofreció una pequeña y vacía sonrisa. ¿Estuvo bien tu día en el trabajo, Leonardo? La pregunta lo tomó por sorpresa. Dejó el tenedor suspendido en el aire y la estudió, buscando la trampa. No encontró ninguna, solo una cortesía glacial en los ojos de ella. Productivo, respondió él, cauteloso. Ella asintió. Me alegro. Y continuó comiendo. Durante los días siguientes, Elena perfeccionó su papel. Se vestía con los colores vibrantes que él había ordenado, se maquillaba impecablemente cada mañana, y lo recibía con una sonrisa serena cuando volvía a casa. Participaba en sus forzados desayunos y cenas, haciendo pequeñas y educadas conversaciones sobre temas neutrales, el tiempo, los jardines, un artículo que había leído. No discutía. No se resistía. Cuando él le tomaba la mano, ella la dejaba allí, inerte. Cuando él le ponía un brazo sobre los hombros, ella no se tensaba. Se convirtió en la muñeca perfecta, la esposa trofeo que él parecía desear. Pero su nueva actitud lo desconcertaba. Lo irritaba de una manera que su desafío abierto nunca había logrado. La sumisión de Elena era una forma de resistencia pasiva más potente que cualquier grito. Podía controlar su cuerpo, sus acciones,
pero sus ojos permanecían distantes, sus sonrisas no llegaban a ellos. La tenía sentada a su lado, pero estaba a 1000 kilómetros de distancia. Una noche, él entró en la biblioteca donde ella estaba leyendo. No dijo nada, simplemente se paró a observarla. Elena sintió su presencia, pero no levantó la vista del libro. Siguió pasando las páginas con una calma deliberada. Después de varios minutos de un silencio pesado, él se movió. Le quitó el libro de las manos. «Mírame cuando te hablo», dijo él, su voz era un gruñido bajo. Ella levantó la vista lentamente, su expresión era de una neutralidad exasperante. «¿Me habías dicho algo?» «Lo siento, no te oí». Su calma lo enfureció. «Sabes perfectamente que estaba aquí». «¿Qué es este juego, Elena?» «No hay ningún juego, Leonardo», respondió ella, su voz suave y uniforme. «Estoy siendo la esposa que querías. Obediente, discreta, sin causar problemas. ¿No es esto lo que exigiste?» Su lógica era impecable y eso lo enfurecía aún más. «Quiero una esposa, no un autómata», replicó él, acercándose. Se agachó frente a su silla, quedando a su nivel. Sus manos tomaron los brazos del sillón, atrapándola. «Quiero que sientas algo. Furia, miedo, lo que sea. Pero no nada. Me quitaste el derecho a sentir cualquier cosa cuando amenazaste a un hombre inocente y despediste a una mujer desesperada», dijo ella, y por primera vez, un destello de la antigua llama apareció en sus ojos. «Me mostraste el tipo de hombre que eres. He aceptado mi realidad. Tú eres mi carcelero, yo soy tu prisionera. Fin de la historia». Él se rió, un sonido áspero. «No, querida. Este es solo el comienzo». Su pulgar acarició su mejilla, y ella se obligó a no retroceder. «Si la jaula no es suficiente para que me mires, entonces haré que la jaula sea tan hermosa que no quieras mirar a ningún otro lado». Su táctica cambió drásticamente. Dejó de ser el guardián vigilante y se convirtió en un seductor implacable. La guerra psicológica entró en una nueva fase, una de asedio sensorial y emocional. Empezó con regalos. Pero no eran los regalos impersonales de antes. Un día, llegó un paquete que contenía una primera edición de su novela favorita de la infancia, un libro que le había mencionado de pasada a su madre por teléfono semanas atrás. En una de sus llamadas supervisadas desde el estudio. Él la había escuchado. Otro día, llenó su habitación de peonías blancas, sus flores preferidas, unas que no crecían en los jardines de la mansión y que tuvo que mandar a traer desde muy lejos. «¿Cómo supiste?», preguntó ella, genuinamente sorprendida. Él estaba apoyado en el marco de la puerta de su habitación, observándola. «Hago mi trabajo. Aprender sobre lo que me pertenece es parte de él», dijo, su voz con un matiz ronco que ella intentó ignorar. «No te pertenezco, Leonardo». «Eso, mi querida Elena, es donde te equivocas», y le dedicó una sonrisa lenta y sensual que le provocó un escalofrío. «Aún no te has dado cuenta, pero lo harás». Empezó a buscarla, a invadir sus espacios seguros con su presencia. Si ella estaba en la piscina, él aparecía con 2 copas de vino helado, se sentaba en la tumbona de al lado y la observaba nadar, sus ojos siguiendo cada movimiento de su cuerpo bajo el agua. Si ella practicaba piano en el salón de música, él entraba y se sentaba en la oscuridad a escuchar, su silueta apenas visible. La tensión se volvió una constante en la vida de Elena, un hilo a punto de romperse. Una tarde, mientras estaba en el balcón de su habitación leyendo, él se acercó por detrás, tan silenciosamente que ella no lo notó hasta que él habló justo al lado de su oído. «¿Qué lees?». Ella saltó, el corazón desbocado. Él estaba demasiado cerca. Podía sentir el calor de su pecho en su espalda, oler su colonia, una mezcla de sándalo y cítricos que se estaba volviendo peligrosamente familiar. «Nada importante», dijo ella, tratando de levantarse. Su mano en su hombro la mantuvo sentada. Fue un toque suave, pero con una firmeza subyacente que no admitía discusión. «No te vayas. Disfrutemos del atardecer juntos», murmuró. Sus dedos jugaron con un mechón de su cabello que se había escapado de su recogido. «Tu pelo huele a sol y a flores,
Elena. Es embriagador. Leonardo, por favor, suplicó ella en voz baja. No era la jaula lo que la asustaba ahora, sino el guardián que intentaba convencerla de que los barrotes eran hermosos. Por favor, ¿qué?, susurró él, su aliento cálido en su cuello. Se inclinó y depositó un beso suave justo debajo de su oreja. Ella se estremeció violentamente. El contacto no era brutal como antes. Era persuasivo, seductor y 1000 veces más peligroso. Estás empezando a sentirlo, ¿verdad?, continuó él, sus labios rozando su piel. Esta corriente entre nosotros. Siempre ha estado ahí, pero yo era demasiado ciego para verla. Y tú estabas demasiado asustada para admitirla. No hay nada entre nosotros, mintió ella, aunque su pulso acelerado la traicionaba. Él se rió suavemente. Sigue diciéndote eso, pajarito. Miente a tu mente, pero tu cuerpo no sabe mentir. La forma en que tu piel se eriza cuando te toco, la forma en que tu respiración se entrecorta, me lo dice todo. Se enderezó y le tendió un pequeño estuche de terciopelo. Ponte esto esta noche. Tenemos invitados. Se fue antes de que ella pudiera responder. Con manos temblorosas, abrió el estuche. Dentro, sobre un lecho de seda negra, había un collar de diamantes y zafiros, un diseño exquisito que debía de costar una fortuna. Los zafiros eran del mismo color que sus ojos. El mensaje era claro: te veo. Te conozco. Eres mía. Leonardo había organizado una gran cena en la mansión, invitando a la élite empresarial y social del país. Era una demostración de poder, y Elena sabía que ella era la pieza central de esa exhibición. Cuando bajó las escaleras, llevando un vestido de satén azul profundo que hacía juego con el collar y se ceñía a sus curvas, un silencio momentáneo cayó sobre los invitados. Leonardo la esperaba al pie de la escalera. Sus ojos grises la devoraron, oscureciéndose con una mezcla de orgullo y deseo posesivo. Le tomó la mano y se la besó, su mirada nunca abandonó la de ella. Deslumbrante, murmuró, lo suficientemente alto para que los que estaban cerca lo oyeran. Como siempre, mi amor. Durante la velada, desempeñó su papel a la perfección. Sonrió, conversó, fue la anfitriona encantadora. Pero se sentía como un objeto de exposición, el más preciado tesoro en la colección de Leonardo Montero. Su mano rara vez abandonaba su espalda, su cintura o su mano. Eran toques de propietario para que todos lo vieran. Y entonces, lo vio. Entre la multitud de rostros desconocidos, había uno familiar. Marcos Rivas. Había sido su mejor amigo en la universidad, antes de que su vida diera este giro surrealista. Era un arquitecto talentoso que ahora trabajaba para una de las firmas invitadas. Sus ojos se encontraron a través de la sala, y el rostro de Marcos se iluminó con una sonrisa genuina y cálida, una sonrisa de un tiempo más simple, más feliz. Elena sintió como si una ventana se abriera en su sofocante existencia. Disculpándose de un grupo, caminó hacia él. Marcos. No puedo creer que estés aquí. Elena, te ves increíble, dijo él, su admiración era puramente amistosa. ¿Qué haces casada con el mismísimo Leonardo Montero? Deberías haberme invitado a la boda. Ella se rió, una risa real, la primera en semanas. Fue todo muy rápido. Me lo imagino, dijo él, notando la sombra que cruzó sus ojos. ¿Pero estás bien? ¿Estás feliz? Antes de que pudiera responder, una presencia fría se materializó a su lado. Leonardo deslizó un brazo posesivo alrededor de la cintura de Elena, atrayéndola con fuerza contra su costado. Querida, no me estabas presentando a tu amigo, dijo Leonardo, su voz era seda y acero. Miró a Marcos de arriba abajo, una evaluación despectiva. Marcos Rivas, señor Montero, dijo Marcos, extendiendo la mano. Elena y yo fuimos a la universidad juntos. Leonardo ignoró la mano extendida. Lo sé, dijo simplemente. Su mirada sobre Marcos era tan gélida que el joven arquitecto retrocedió un paso instintivamente. Elena me ha contado todo sobre sus viejos tiempos. Era una mentira flagrante, diseñada para desestabilizar y afirmar su dominio.
Ahora, si nos disculpas, Rivas, el anfitrión tiene deberes con su esposa. Con eso, la alejó de allí, su agarre en su cintura era doloroso. No vuelvas a hablar con él, siseó en su oído mientras sonreía a unos invitados que pasaban. Pero es mi amigo, protestó ella en voz baja. No tienes amigos, Elena. Me tienes a mí. Soy todo lo que necesitas. Más tarde, cuando la música comenzó a sonar en el gran salón de baile, él la llevó a la pista. No le dio opción. La tomó en sus brazos y comenzaron a moverse al ritmo de un vals lento. Su cuerpo estaba pegado al de él, su mano derecha sujetaba la de ella con fuerza, mientras que la izquierda estaba firmemente plantada en la parte baja de su espalda, presionándola contra su pelvis. Estaban tan cerca que podía sentir cada músculo de su cuerpo, la dureza de su muslo contra el de ella. Era una danza de posesión. Él la guiaba con una fuerza implacable, sus ojos grises fijos en los de ella, ignorando a todos los demás en la sala. Sonríe, Elena, le susurró, su aliento abanicando su mejilla. Parece que te estás divirtiendo. Parece que solo existo yo para ti. Esto es una locura, murmuró ella, tratando de crear una mínima distancia entre ellos, pero él no lo permitió. No, esto es claridad. Esto es como debió ser desde el principio. Tú en mis brazos. El mundo mirándonos. Todos sabiendo a quién le perteneces. Él bajó la cabeza, sus labios rozando el lóbulo de su oreja. Me vuelves loco, lo sabías, su voz era un gruñido bajo y apasionado que le vibró hasta los huesos. La forma en que me desafías con tu silencio. La forma en que finges que no sientes nada cuando estoy tan cerca que puedo oír los latidos de tu corazón. Tu corazón está acelerado ahora mismo, Elena. Está latiendo para mí. Se inclinó y la besó, allí mismo, en medio de la pista de baile. El beso fue profundo y hambriento, un acto de dominación frente a un centenar de testigos. Elena se sintió mareada, humillada y, para su horror, una traicionera ola de calor la recorrió. Sus labios respondieron por un instante antes de que pudiera controlarse. Cuando él levantó la cabeza, había una sonrisa triunfante en sus labios. Sabía que había sentido su rendición momentánea. El resto de la noche pasó en una neblina. Tan pronto como el último invitado se fue, la fachada de Leonardo se desvaneció. La agarró de la mano y la arrastró escaleras arriba, sin decir una palabra. Su silencio era más aterrador que sus gritos. No la llevó a su ala, ni a la de él. La llevó al balcón central que daba al océano, el mismo lugar donde habían visto el atardecer. La noche era ventosa, y el aire frío le azotaba la piel desnuda. Él se paró frente a ella, sus ojos eran dos tormentas oscuras. Creíste que no me daría cuenta, comenzó él, su voz era peligrosamente baja. La forma en que lo miraste. Esa sonrisa. Una sonrisa que nunca me das a mí. Marcos es un amigo. Un recuerdo de una vida que tú me robaste, espetó ella, la rabia finalmente rompiendo su coraza de hielo. No tenías vida antes de mí. Eras la moneda de cambio para salvar el negocio en quiebra de tu padre. Y tú eras el hombre que me despreció, que me llamó su peor error. ¿Qué cambió, Leonardo? ¿Qué pasó con el hombre al que no le importaba si yo vivía o moría, siempre y cuando fuera en silencio? Ese hombre fue un idiota, rugió él, dando un paso que eliminó la distancia entre ellos. La agarró por los hombros, sus dedos se clavaron en su carne. Fue un imbécil ciego que tenía un tesoro frente a él y no lo vio. Y ahora lo veo. Te veo tan claramente que me quema los ojos. ¿Y sabes lo que veo? Veo a otro hombre, un simple recuerdo, arrancarte una sonrisa que yo he estado tratando de ganarme durante semanas. ¿Crees que voy a permitir eso? No estás tratando de ganarte nada. Estás tratando de conquistar. De poseer. Esto no es amor, es tiranía. Llámalo como quieras, gritó él, su rostro a centímetros del de ella, el control finalmente roto. Pero eres mía, Elena. Te quiero. No solo tu cuerpo en mi cama o tu brazo en un evento. Te quiero entera. Quiero tu mente, quiero tus sonrisas, quiero tus lágrimas.
Quiero el fuego que vi en tus ojos esta noche. Quiero que arda para mí. El viento aullaba a su alrededor, enredando su cabello en el rostro de él. La intensidad de su confesión, una confesión cruda y desesperada, la dejó sin aliento. Esto no era el seductor calculador ni el carcelero frío. Este era un hombre despojado de sus máscaras, consumido por una obsesión que él mismo no entendía. La furia y la frustración que habían estado burbujeando dentro de ella durante semanas finalmente explotaron. En un arrebato de pura emoción, levantó las manos y lo empujó en el pecho con todas sus fuerzas. «Te odio», gritó, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Te odio por lo que me has hecho. Te odio por hacerme sentir». No pudo terminar la frase. Él reaccionó a su empujón atrapándola, sus brazos se cerraron alrededor de ella como bandas de acero. El choque de sus cuerpos envió una sacudida a través de ambos. La rabia, el miedo, la desesperación y esa terrible y negada atracción se fusionaron en un instante explosivo. «Dilo», gruñó él contra su boca. «Dime que te hago sentir». En lugar de responder, ella hizo algo que sorprendió a ambos. Se alzó sobre las puntas de sus pies, enredó los dedos en su cabello y lo besó. Fue un beso de furia, de desafío. Fue su ira igualando la de él, su dolor chocando contra su obsesión. Quería herirlo, luchar contra él, abrumarlo como él la había abrumado a ella. Por una fracción de segundo, él se quedó rígido de sorpresa. Y entonces, respondió. Un gemido gutural escapó de su garganta y su boca se apoderó de la de ella. Ya no había control, ni seducción, ni juego. Solo una necesidad cruda, desesperada y abrumadora. El beso se profundizó, convirtiéndose en una batalla de voluntades, una rendición mutua a la tormenta que había estado gestándose entre ellos desde aquella tarde en el pueblo. Sus manos se movieron por su espalda, apretándola contra él hasta que no hubo espacio ni para respirar. Las de ella se aferraron a él, sus uñas se clavaron en sus hombros. La fría muralla de hielo que ella había construido se hizo añicos, derritiéndose bajo el calor abrasador de su pasión. Él la levantó del suelo, su boca nunca dejó la de ella, y la llevó adentro, pateando la puerta del balcón para cerrarla tras de sí. La luz de la luna iluminó la habitación mientras la tormenta que rugía afuera en el océano finalmente encontraba su eco dentro de los muros de la mansión. Se habían odiado, temido, desafiado y deseado en silencio. Y en ese instante, bajo el peso de una obsesión brutal y una resistencia feroz, finalmente colisionaron. La tormenta dentro de la mansión Montero había desatado una fuerza que ninguno de los dos sabía cómo contener. La noche no fue de ternura, sino de una colisión desesperada de dos almas solitarias que solo sabían comunicarse a través de la furia y el anhelo. Cada beso era un castigo y una súplica, cada caricia era una marca de propiedad y una rendición. Se tomaron el uno al otro con la misma intensidad con la que se habían odiado, una vorágine de emociones reprimidas que finalmente encontraba una vía de escape en el caos de la carne. Cuando el amanecer tiñó de gris el cielo y la tormenta exterior amainó, Helena se encontró en la inmensa cama de Leonardo, enredada en sábanas de seda y en los brazos del hombre que era a la vez su captor y su capturado. La cruda luz de la mañana trajo consigo una claridad aterradora. El calor del cuerpo de él a su lado era innegable, su respiración profunda y acompasada, pero la intimidad no traía consuelo, sino pánico. Se deslizó fuera de la cama con el sigilo de un ladrón, recogiendo su vestido del suelo y huyendo a la seguridad de su propia habitación. Cerró la puerta tras de sí y se apoyó en ella, temblando. ¿Qué había hecho? Había luchado contra él, lo había odiado con cada fibra de su ser, y al final, le había dado la victoria definitiva, rindiendo no solo su cuerpo, sino una parte de su alma. Se duchó, frotando su piel como si pudiera borrar el rastro de sus manos, de sus labios, pero el fantasma de su contacto estaba grabado en su memoria. Se miró al espejo y no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Sus ojos estaban oscuros, sus labios hinchados. Parecía, consumida. Al otro lado de la mansión, Leonardo despertó solo. El calor persistente en el lado de la cama donde ella había dormido era la única prueba de que no había sido un sueño. La rabia, la posesión, el deseo,
Todo se había arremolinado en una necesidad tan visceral que lo había dejado vacío. Por primera vez en su vida, el control absoluto se le había escapado de las manos. No la había doblegado, ella lo había encontrado en medio de su propia tempestad. La había querido sumisa, pero fue su fuego lo que lo había consumido. Se vistió y bajó al comedor, esperando el tenso y silencioso ritual del desayuno. Pero Elena no bajó. Pasó 1 hora. Luego 2. Le preguntó a una nerviosa doncella, quien le informó que la señora no se sentía bien y había pedido que la dejaran sola. La ira, su respuesta por defecto, comenzó a burbujear. Iba a subir, a derribar su puerta si era necesario, a recordarle quién mandaba. Pero se detuvo, con la mano en el pomo de la puerta de su estudio. La imagen de ella en la pista de baile, su risa genuina con Marcos Rivas, volvió a su mente. La fuerza no le había dado esa risa. La humillación no se la había dado. Su noche de pasión tampoco se la daría. Se dio cuenta, con una claridad desoladora, de que poseer su cuerpo no significaba nada si su espíritu permanecía encerrado lejos de él. Decidió hacer algo que nunca había hecho, esperar. Durante 3 días, la mansión se sumió en un silencio tenso y expectante. Elena permanecía en su ala, comiendo sola, leyendo, negándose a verlo. Él no la forzó. Siguió con su rutina, pero la casa se sentía inmensa y vacía. Cada rincón le recordaba su ausencia. El piano silencioso, el jardín desierto, el asiento vacío frente a él en la cena. El silencio que una vez había exigido ahora lo estaba volviendo loco. Al 4.º día, tomó una decisión. No podía seguir así. Tenía que derribar no la puerta de ella, sino los muros que él mismo había construido a su alrededor. Fue a la cocina, algo que nunca hacía, y ante la mirada atónita del personal, preparó una bandeja con café y croissants recién horneados, tal como ella los había pedido esa única mañana en el pueblo. Subió las escaleras y llamó suavemente a la puerta de su habitación. Elena. Soy yo. Hubo un largo silencio. Vete, Leonardo. Por favor. Solo quiero hablar. Te traje el desayuno, dijo, sintiéndose ridículo y extrañamente vulnerable. Otro silencio. Finalmente, el sonido de la cerradura girando. La puerta se abrió unos centímetros. Ella lo miró a través de la rendija. Estaba pálida, con ojeras, pero sus ojos azules ardían con una desconfianza feroz. Vio la bandeja en sus manos y una emoción que no pudo descifrar cruzó su rostro. Abrió la puerta del todo y se hizo a un lado, un permiso tácito para que entrara. La habitación estaba impecable, pero se sentía como una celda de lujo. Él dejó la bandeja en una mesita junto a la ventana. ¿Qué quieres, Leonardo?, preguntó ella, cruzando los brazos sobre el pecho, una barrera defensiva. Él se giró para mirarla, y por primera vez no sabía qué decir. Las palabras de poder y control que conocía también no servían aquí. Quiero pedirte perdón, soltó, las palabras sonando extrañas en su propia boca. ¿Perdón? ¿Por cuál de tus crímenes? ¿Por comprarme a mi padre? ¿Por humillarme en mi noche de bodas? ¿Por aterrorizar a un hombre inocente o por lo que pasó la otra noche? Por todo ello, dijo él, su voz era grave. Sobre todo por lo de la otra noche. No debí. No debí presionarte así. Tú no me presionaste, interrumpió ella, con una honestidad brutal. Yo te besé primero. Y eso es lo que no puedo perdonarme. La confesión lo dejó sin palabras. Ella no solo lo culpaba a él, se culpaba a sí misma. Se acercó un paso. Elena, lo que pasó, fue una tormenta. Pero no tiene por qué ser el final. Puede ser un comienzo. ¿Un comienzo de qué?, replicó ella con amargura. Un comienzo para nosotros. Para que yo aprenda a ser el hombre que mereces. Para que dejes de verme como un monstruo. Pero eres un monstruo, exclamó ella, la voz rota. Me acorralaste, me aislaste del mundo, me quitaste toda alegría. ¿Cómo esperas que olvide eso? No te pido que lo olvides, dijo él, acercándose otro paso, su corazón latiendo con fuerza.
te pido que me des una oportunidad para compensártelo. Déjame mostrarte que puedo cambiar. Déjame cortejarte, Elena. De verdad. Como debía haberlo hecho desde el principio. Le tendió la mano. Solo una cena. Fuera de esta casa. Sin guardias, sin chofer. Solo tú y yo. Si después de eso todavía quieres que me vaya, te dejaré en paz. Te lo juro. Ella miró su mano extendida, una mano que le había causado tanto dolor y, confusamente, tanto placer. Vio la súplica en sus ojos, una desesperación que nunca creyó posible en un hombre como Leonardo Montero. Estaba arriesgando algo, su orgullo. Y eso, para él, era arriesgarlo todo. Lentamente, después de lo que pareció una eternidad, ella levantó la mano y la puso en la de él. Su piel estaba cálida. Una cena, susurró ella. Nada más. Una semana después, la llevó a un pequeño y discreto restaurante italiano en una ciudad vecina. Tal como prometió, condujo él mismo un coche menos llamativo. Era la primera vez que estaban solos fuera de la mansión sin la sombra de su poder. Durante la cena, él no habló de negocios ni dio órdenes. Le preguntó por sus sueños, por lo que le gustaba hacer antes de casarse, por sus pasiones. Descubrió que amaba la pintura, que soñaba con trabajar en una galería de arte. Él la escuchó, realmente la escuchó, por primera vez. Le contó de su propia infancia, de un padre que nunca le mostró afecto y una madre que murió demasiado joven. Le habló de la presión de mantener un imperio, del vacío de una vida llena de éxito pero carente de calor. No eran excusas, sino explicaciones, piezas de un rompecabezas que formaban la imagen de un hombre tan prisionero de su propia vida como ella lo había sido de la suya. En el camino de regreso, mientras las luces de la carretera parpadeaban, Elena se atrevió a preguntar. ¿Por qué, Leonardo? ¿Por qué el cambio tan repentino? Él mantuvo la vista en la carretera, su rostro serio a la luz del tablero. Porque la idea de perderte es peor que cualquier fracaso empresarial. Porque tu sonrisa para ese hombre me dolió más que cualquier traición en los negocios. No fue mi orgullo lo que se sintió herido, Elena. Fue, algo más. Algo que me di cuenta de que sentía por ti. Y cuando finalmente te tuve, de esa manera, esa noche, comprendí que la posesión no era suficiente. Quiero tu felicidad. Porque me he dado cuenta, con un terror absoluto, de que mi felicidad depende de la tuya. Su confesión la dejó sin aliento. El muro de hielo alrededor de su corazón comenzó a agrietarse. A partir de esa noche, las cosas cambiaron lentamente. Leonardo comenzó a desmantelar la jaula que había construido. Le devolvió el acceso a sus llamadas privadas. Despidió al guardaespaldas que la seguía. La animó a salir, a retomar el contacto con sus amigos. Un día, llegó a casa y la encontró en el estudio de arte que él había mandado construir en una de las salas vacías de la mansión, equipado con todo lo que pudiera necesitar. Pensé que necesitarías un lugar para ser tú misma, dijo él, quedándose en la puerta, temeroso de invadir su nuevo espacio. Las lágrimas asomaron a los ojos de Elena, pero esta vez eran de una emoción diferente, una gratitud abrumadora. El romance floreció en ese nuevo terreno de confianza. Compartieron cenas donde reían, paseos por la playa donde hablaban durante horas, noches en las que él simplemente la abrazaba, sin exigir nada más. Aprendieron a conocerse, a amarse, no con la pasión desesperada de la primera vez, sino con una ternura creciente y un profundo respeto mutuo. Leonardo le enseñaba sobre su mundo, no como un emperador, sino como un socio, pidiéndole su opinión sobre diseños y proyectos. Y Elena le enseñaba a él a vivir, a apreciar las pequeñas cosas, a encontrar alegría en un atardecer o en una canción. Se volvieron un equipo, aliados contra el mundo y contra los fantasmas de su propio pasado. Un día, mientras paseaban de la mano por el pueblo, pasaron frente al refugio del mar. La cafetería había sido remodelada, era más grande y concurrida. Vieron a Javier a través del cristal, riendo mientras instruía a un nuevo empleado. Elena miró a Leonardo, interrogante. Él le apretó la mano. Me sentía culpable, admitió en voz baja. Localicé a su tía y le ofrecí,
a través de un tercero, una inversión para expandir el negocio con la condición de que nunca supiera de dónde venía. Era lo mínimo que podía hacer. Arruiné algo bueno para él. Quería repararlo. Elena se detuvo, se puso de puntillas y le dio un beso suave. Ya no eres ese hombre, Leonardo. Gracias a ti, respondió él. Su felicidad, sin embargo, estaba a punto de ser puesta a prueba. Ricardo Vargas, el viejo rival de Leonardo, había estado observando desde las sombras. Había notado el cambio en Montero, había notado a Elena, y la vio como lo que era, la clave para destruirlo. Vargas sabía que un ataque directo a los negocios de Leonardo sería repelido. Pero un ataque a su corazón, eso sería fatal. Vargas orquestó un plan. Contrató a un hombre para que se hiciera amigo de la hermana menor de Elena, Lía. A través de ella, obtuvo información, patrones, horarios. Y una tarde, mientras Elena salía de una reunión con una organización benéfica de arte con la que había comenzado a colaborar, fue interceptada. 2 hombres la metieron en una furgoneta negra. Todo fue tan rápido y silencioso que nadie se dio cuenta. Cuando Leonardo intentó llamarla y su teléfono estaba apagado, sintió una punzada de pánico. No era la antigua paranoia posesiva, sino un miedo helado y genuino por su seguridad. Puso en marcha todos sus recursos. Sus equipos de seguridad revisaron las cámaras de la zona, interrogaron a testigos. La llamada llegó 1 hora después, desde un número encriptado. Era Vargas. Montero. Parece que has perdido algo valioso, dijo con regocijo. O más bien a alguien. La sangre de Leonardo se congeló. ¿Qué quieres, Vargas? Es simple. Renuncia al control del proyecto del puerto. Anuncia públicamente que te retiras y me lo cedes. A cambio, te devuelvo a tu esposa. Entera. Tienes 24 horas. Si intentas alguna estupidez, si involucras a la policía, le enviaré mis saludos a tu querida Elena, pedazo por pedazo. El proyecto del puerto era el trabajo de su vida, pero Leonardo no dudó ni un segundo. Trato hecho, dijo, su voz era mortalmente tranquila. Pero si le tocas un solo pelo, Vargas, no habrá lugar en esta tierra donde puedas esconderte. Te encontraré y desearás no haber nacido. Mientras fingía cooperar, su equipo trabajaba febrilmente. Rastrearon la llamada, triangularon posibles ubicaciones. Descubrieron el vínculo con la hermana de Elena y se dieron cuenta de cómo Vargas había obtenido su información. Leonardo sintió que el viejo monstruo dentro de él despertaba, la frialdad asesina que lo había llevado a la cima del mundo de los negocios. Pero esta vez, no era por poder o por dinero. Era por amor. En un almacén abandonado en los muelles, Elena se mantuvo fuerte. Se negó a mostrar miedo a sus captores. Pensó en Leonardo, en el hombre en el que se había convertido, en el amor que habían construido. Se aferró a eso como a un salvavidas. Horas después, justo cuando sus captores comenzaban a ponerse nerviosos, las luces se apagaron y el caos estalló. Leonardo no esperó a la policía. Fue él mismo, con su equipo de seguridad más leal. Se movió a través de las sombras con una precisión letal. Cuando encontró la habitación donde tenían a Elena, Vargas estaba allí, apuntándole con un arma. Demasiado tarde, Montero, siseó Vargas. En ese instante, Leonardo no vio a un rival. Vio a un hombre que amenazaba el centro de su universo. Y no había nada que no hiciera para protegerla. La confrontación fue brutal y rápida. Mientras su equipo neutralizaba a los otros hombres, Leonardo se enfrentó a Vargas. Hubo un disparo. Elena gritó. Pero la bala no era para ella. Leonardo, anticipando el movimiento de Vargas, se había lanzado hacia él. La bala le rozó el brazo, pero logró desarmarlo. Se abalanzó sobre Vargas, la furia pura y primal en sus ojos. Estaba a punto de matarlo con sus propias manos cuando escuchó la voz de Elena. Leonardo, no. No te conviertas en él. Mírame. Sus palabras lo atravesaron. Levantó la vista y la vio, con el rostro surcado de lágrimas, pero los ojos llenos de amor y fe en él.
Soltó a Vargas, retrocediendo como si se hubiera quemado. La policía irrumpió en ese momento. Cuando todo terminó, corrió hacia ella y la envolvió en sus brazos, enterrando su rostro en su cabello. Creí que te había perdido, susurró, su cuerpo temblando. Nunca, respondió ella, aferrándose a él. Nunca me perderás. Unos años después, la mansión Montero ya no era un monumento a la soledad, sino un hogar rebosante de vida. La risa de un niño pequeño resonaba en los pasillos de mármol. El pequeño Mateo, de 3 años, con los ojos grises de su padre y la sonrisa cálida de su madre, corría por el jardín mientras Leonardo lo perseguía, fingiendo ser un monstruo de las cosquillas. Elena los observaba desde la terraza, con la mano apoyada en su vientre, donde su segundo hijo crecía. La vida era dulce, tranquila, llena de un amor que había nacido de las cenizas del odio y la obsesión. Leonardo se acercó a ella y la abrazó por la espalda, su mano cubriendo la de ella sobre su vientre. ¿En qué piensa la mujer más hermosa del mundo? Ella se apoyó en él. En lo lejos que hemos llegado. En el hombre que eras y en el hombre maravilloso que eres ahora. Él besó su sien. Solo soy este hombre por ti. Tú me salvaste de mí mismo, Elena. Se quedaron en silencio, observando a su hijo, un futuro que una vez pareció imposible. La despreció, creyéndola su peor error, la jaula dorada que representaba un deber odiado. La encerró por orgullo, por una obsesión ciega, creyendo que el control era sinónimo de devoción. Pero cuando la vio encontrar su propia luz, cuando casi la pierde para siempre a manos de la oscuridad, el arrepentimiento y un amor feroz le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Leonardo y Elena es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las alianzas ni en los imperios, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.